gracias a Dios por esta posibilidad. Mire, independientemente del tema de hoy, ¿no? Creo que todos podemos entender que estamos en un tiempo muy, muy revuelto, a nivel mundial, a nivel pandemia, a nivel todos los coletazos que eso trajo, el hecho de todos los líos que tenemos a nivel económico, a nivel social, a nivel político, por donde lo mires. Incluso dentro de las iglesias, ¿no? Hay cada uno ahí tiene su posición, su opinión, y hasta inclusive llegan a haber hasta divisiones. Pero si hay, por distintas cuestiones, ¿no? Porque uno no se pone de acuerdo con el otro, pero si hay algo en lo que creo que todos hoy podríamos ponernos de acuerdo, más allá de las diferencias que tengamos, es que, según lo que indica la palabra, la voluntad del Señor para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y sin duda que todos, al menos desde nuestro discurso, en lo que vamos a estar de acuerdo, es que el comprometernos con lo que el Señor tiene para nuestra vida, con lo que el Señor tiene para nosotros, debería ser de lo más importante, o lo más importante de nuestra vida. ¿No es así? El problema es que, en el medio, nuestro compromiso con Dios se ve en competencia con un montón de otras cosas que también requieren un alto grado de compromiso o el mayor compromiso de nosotros. Entonces, en tu trabajo te pide que estés comprometido 100%. Y en tu estudio se te pide que estés comprometido 100%. Y en tu familia tenés que estar comprometido. ¿Cómo no? Porque en tu familia, ¿quién se va a encargar de tu familia? Y en tu matrimonio lo mismo, y a mí me pasa igual. Entonces, este compromiso con el Señor de repente se va viendo diluido, se va viendo en competencia con un montón de otras cosas que también requieren un alto grado de compromiso con nosotros. Entonces, lo que quizás arranca como una resolución de un año nuevo, ¿no? Decimos, bueno, este año tengo ahí una resolución. Me propongo en este año hacer tal y tal cosa, o crecer en tal área en la que vengo flaca en mi vida espiritual, en la que vengo ahí fallando. Con el correr de las semanas y de los meses, de repente ese compromiso que uno quiso asumir quedó, como decíamos, medio diluido, medio olvidado, y en los golpes que el año nos va trayendo, pareciera que lo importante es ver cómo sobrevivimos, ¿no? Cómo llegamos a fin de año. No importa si crecimos, si nos comprometimos o no, la cosa es sobrevivir. Y cuando lo comparamos, esta forma en la que muchas veces esta corrida en la vida nos lleva, y lo comparamos con las personas que se ven reflejadas en la palabra, que la palabra insiste, eran personas de carne y hueso, ¿no? Como nosotros. Vemos, en el caso que vamos a ver hoy, en el libro de uno de los profetas quizás más grandes que tenemos del Antiguo Testamento, una persona que cuando se le llama a una comisión, él responde, heme aquí, perdón, envíame a mí. Cuando en ese diálogo de la Trinidad dicen, bueno, tenemos una gran obra que hacer, y Dios se pregunta ahí diciendo, ¿a quién vamos a enviar? ¿Quién irá por nosotros? Y sin hacer mayores preguntas acerca de qué es lo que tenía que hacer, acerca de a dónde tenía que ir, acerca de qué es lo que le iba a costar. Esta persona respondió, acá estoy yo quiero estar disponible, yo quiero, Señor, que vos me uses. Yo entiendo que realmente este compromiso es lo mejor, es lo que más vale rendir mi vida ante este compromiso con vos. ¿Recuerdan de quién estamos hablando? Seguramente lo recuerdan, del profeta Isaías, este que dijo, heme aquí, envíame a mí. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo él llegó a ese grado de compromiso con el Señor? Y vas a ver que no fue de un día para el otro, no fue de un instante para otro, sino que hubo un recorrido para que él pudiese llegar a ese compromiso ciego, digamos, por decirlo de una manera, en el que, Señor, esta es mi vida, es un cheque en blanco que te firmo para que vos lo dirijas, para que vos pongas ahí el costo y para que vos digas cuál es el precio a pagar. Yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto porque no me quiero perder lo que vos querés hacer con mi vida. Y ese fue el resultado y quizás el primer puntapié inicial del extenso ministerio que Isaías tuvo. Y vamos a verlo. Así que si querés trazar ahí el mapa de ruta que vamos a intentar transitar con la ayuda del Señor, es cómo hacer para vos y yo renovar nuestro compromiso con el Señor. Y lo vamos a ver en la vida de Isaías. No para endiosar a Isaías, no para decir, bueno, ahora todos tenemos que ser como Isaías, sino para reconocer la obra del Señor a través de una persona que estuvo dispuesta a encomendarse en sus manos. Así que vamos a ir de ahí a Isaías capítulo 6. Vamos a ver la parte del llamamiento de Isaías. Isaías capítulo 6, más o menos darme así cuando estén por ahí, si no empiezo a leer yo solo. Vamos a leer los primeros versículos. ¿Estamos? ¿Isaías 6? ¿Sí?
Perfecto, dice así, Isaías 6, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer la primera parte del versículo 1 al versículo 4. Dice así, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Sabés? Como te dije, vamos a intentar desandar este camino de Isaías para ver cuáles fueron los pasos, o cuál fue el recorrido que él tuvo que hacer para llegar al final de decir, bueno, Señor, acá estoy, envíame a mí. Y sabes, lo primero comienza justamente por aquí, de los versículos 1 al 4. Lo primero es la contemplación. Lo primero es la contemplación de este Señor que vos y yo tenemos, de nuestro Dios, de aquel Dios con quien deberíamos comprometernos. Mirá, dice, comienza así, poniendo una referencia al contexto temporal en el que nos encontramos. Dice, en el año que murió el rey Usías. ¿Y por qué es que esta referencia es tan notoria? El rey Usías realmente había sido un gran rey para el pueblo de Judá. Él había sido un rey piadoso, él había reinado por 52 años, y bajo su reinado Israel había avanzado en sus territorios, había conquistado tierras de los filisteos que antes no habían podido ser conquistadas. Durante su territorio había habido un florecimiento desde lo económico, habían habido obras civiles, desde lo militar, él había armado un gran ejército. Incluso dice que ahí hay una nota de color que menciona la palabra de ingenieros. Dice que había ingenieros que fabricaban armas de tal forma que ellos podían tener sus campañas militares un poderío que redundó en esto, en ampliar su territorio. Entonces hubo un florecimiento económico, hubo paz en lo social, hubo un alcance mayor desde lo territorial a través de las conquistas militares, y hubo un despertar espiritual. Ahora, parecía que este rey de un reinado tan longevo de 52 años, todos podían estar tranquilos en su pueblo porque tenían el rey que estaba haciendo las cosas como Dios quiere. Qué bendición tener un líder así, ¿no se imaginan? Porque realmente la bendición que viene sobre esa nación cuando hay personas que desean buscar al Señor es inevitable. Pero la cuestión es que en este año ese rey había muerto. ¿Sabes? Hay una nota triste en la vida del rey Usías al final, cuando él, en Segunda de Crónicas dice, creo que es capítulo 26, que dice que cuando él se sintió fuerte, su corazón se ensoberbeció, se rebeló contra Dios, para su propia ruina. Y él quiso ahí entrar al altar y ofrecer incienso, que no era tarea de él, era tarea del sacerdote, y él enojado igual lo quiso hacer, y Dios le hiere de lepra y él muere en una casa alejado y expulsado de la presencia del Señor. Ahora, se terminó la vida del rey. El rey que traía esta bendición para el pueblo ya no estaba más. Es decir, a la luz de los ojos y de lo terrenal, digamos, como dicen en Eclesiastés, debajo del sol, estaba todo mal, porque ya no había más referente. Pero aquí es en este año donde Isaías tiene esta visión justamente de el gran rey. El Señor dice sentado en un trono alto y sublime. Diciendo, Isaías, mirá, no te confundas, las cosas a nivel terrenal pueden estar mal, las cosas a nivel, quizás a la vista de tus ojos, pueden ser un caos. Podés haber perdido la referencia de alguien que te haya llevado a un lugar bueno, un lugar de bienestar, pero aún hoy que el trono de tu tierra está vacante, está vacío, en el trono del cielo el Señor está sentado. Ese trono no hay nunca un lugar vacío, en ese trono el Señor está siempre y es inmutable. Y ese es el Dios que Isaías comienza a ver. Por eso estamos hablando aquí de contemplación, y dice que este Dios, su gloria estaba resguardada por estos serafines. Dice el versículo 2 que había serafines que volaban y que tenían 6 alas, 4 para cubrirse y 2 para volar. Y serafines es justamente, la palabra quiere decir seres ardientes. Seres que ardían de celo por la santidad de Dios. ¿Recordás la historia de las serpientes ardientes cuando recién habían salido de Egipto, que ellos se quejaban y Dios había mandado serpientes que después le manda a construir la serpiente de bronce? ¿Recuerdan esa historia? Que cuando la gente era mordida por las serpientes, en fe podían mirar a esa serpiente de bronce y ser sanada. Bueno,
Se dice de esas serpientes que se llamaban serpientes ardientes, por lo voraces que eran, ¿no? Es esta misma palabra, la que se usa aquí para los serafines, eran seres ardientes. Y dice que el versículo 13, el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y que aún los quiciales de las puertas del templo se estremecían por esta voz de los que clamaban. Y hacen referencia una y otra vez a la santidad de Dios, a la santidad de Dios, este atributo que abarca todo lo que Dios es. Vos vas a ver, quizás esta frase la escuchaste porque se suele decir muchas veces, especialmente cuando se habla de este tema. No vas a encontrar en la Biblia que diga que Dios es amor, amor, amor. Sí que Dios es amor, pero no lo vas a encontrar como diciéndolo amor, amor, amor. Ni vas a encontrar que diga que Dios es sabio, 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 o que Dios es, no sé, poderoso, poderoso, poderoso. Pero sí vas a encontrar, como lo vemos acá, que Dios es santo, santo, santo. Y es una forma que en el hebreo tenían para poder hacer un énfasis importante en un atributo. Cuando tenían estas repeticiones, porque están diciendo, realmente es algo muy importante el peso de su santidad, lo majestuoso de su santidad, el carácter de su santidad. Y esta santidad de Dios abarca, como te decía recién, todos sus atributos. Porque si vos pensás, mirá, el amor de Dios es un amor, ¿cómo? Santo. La verdad de Dios es una verdad santa. La ira de Dios, el juicio de Dios, es una ira y un juicio santo. ¿Entendés cómo la santidad abarca todo lo que Dios es? No podemos estirar, digamos, hacer énfasis solamente en un atributo de Dios, desmereciendo los otros, ¿no? A veces decimos, bueno, Dios es amor, amor, y la misericordia de Dios, pero no podemos negar su justicia y su rectitud y su verdad. Dios es amor, pero Dios es verdad. Dios es fuego consumidor y también es un Dios que se deleita en perdonar. Pero con la santidad es como que abarca cada área del Señor. Y acá lo estamos viendo, santo, santo, santo. Y es esa santidad la que le impide a Dios el quedarse quieto ante nuestro pecado. Es por este peso de santidad de Dios que le mueve a Él a obrar en juicio justo ante tu pecado y mi pecado. ¿Te das cuenta? Y esto es lo primero que Isaías, el primer paso que tuvo que hacer Isaías, contemplar lo majestuoso de la santidad de este Señor con quien Él debía comprometerse. Ahora, ¿entendés por qué tu pecado y mi pecado no podemos decir, bueno, hay pecados grandes que son terribles, no matar, o violar, o robar una gran cantidad de dinero, o lastimar a alguien? Pero después decimos, bueno, hay pecados que no son tan malos ante la sociedad, o que incluso están socialmente aceptados, ¿no? Pero ante la santidad de Dios no hay esta escala de pecado grande o pecado chico. Nosotros nos acostumbramos capaz a un pecado y decimos, bueno, yo soy así y no me hablé porque yo te voy a mantener a estar mal y fuerte porque yo soy así, me crié así, listo, ¿viste? ¿No? Y como que se termina la cuestión ahí. Y decimos, bueno, yo soy así, basta, no hay más discusión. Pero no es el yo soy así. Ese yo soy así está afectando la santidad de Dios. Es decir, Dios no puede, por su santidad, permanecer inmutable, o mejor dicho, permanecer impasible o indiferente ante el pecado que vos y yo desarrollamos cuando decimos yo soy así. Él tiene que obrar en juicio. Ahora, insisto con esto, no hay pecado grande o pecado chico. Te quiero proponer acá esta ilustración. Imagínate que yo estoy peleado con alguno de ustedes. Sí, voy a tirar así, en la marchanta, lo tengo ahí a Seba, que quizás es alguno de los que más conozco, pero digo, bueno, Seba, mirá, no me gustó lo que compartiste en la cena, así que me voy a enojar con vos, te empiezo a decir cosas feas, y de repente Seba reacciona, viene y me pega una cachetada. Ahora, yo me enojo peor, no voy a poner otra mentira, me enojo peor y voy a los tribunales y digo, voy a denunciarlo a Seba, quiero que lo metan en la cárcel. ¿Ustedes qué creen? Por nuestra justicia en nuestro país, ¿vamos a lograr algo? Es muy difícil, ¿no? Que lo puedan enjuiciar a él, que él pueda terminar preso. Ahora te quiero decir algo, en junio creo que fue, hace poquitos meses, el presidente de Francia, Macron, salió en una de sus salidas que había tenido y se había acercado ahí a la gente que estaba detrás de unas vallas como para saludarlo. No sé si lo vieron o si vieron la nota. En una de las personas que se acerca a saludar, le agarra el brazo y ¿qué hace? Le pega una cachetada al presidente de Francia. Claro, ahí se le fueron todos los guardaespaldas encima, se armó un despliegue bárbaro. Y a esta persona fue enjuiciada. La fiscalía pidió 18 meses de prisión. ¿Por qué? Por darle la misma cachetada que Seba me había dado a mí. Yo no logré nada.
¿Por qué? Porque yo vivo en Morón, vivo en el oeste del Conurbano, no soy nadie, ¿entienden? Pero al presidente de Francia, ¿cómo le vas a pegar una cachetada? Ahora, finalmente la historia termina de que esos 18 meses quedaron en 3 o 4 meses efectivos. Pero ¿entendés el punto? No hay pecado grande o pecado chico, porque no es pequeña la persona contra la cual se peca. No es pequeña la santidad de Dios a la que estamos ofendiendo con nuestro pecado que nosotros catalogamos como pequeño. ¿Entendés por qué Dios no puede permanecer así, hacer la vista gorda ante nuestras caídas, ante nuestro pecado? Porque su santidad tremenda lo mueve a orar en juicio. Por eso Él no puede recibir en su presencia al inmundo. Por eso Él dice, tiene que declarar en su palabra que todos los que pecamos estamos separados de Él. Y aquí es donde esto comienza, en contemplar quién es este Dios, cuáles son las demandas de este Dios. ¿Y sabe dónde lo vamos a ver? Acá, en la palabra. Hoy no vamos a acercarnos a la iglesia y tener una visión así del trono y de Dios ahí sentado, no, no. Hoy incluso tenemos algo más valioso. Dice Pedro, la palabra profética más segura que cualquier visión. Y él dice, yo estuve en el monte de la transfiguración, dice Pedro, pero hoy tenemos la palabra completa. Y en esa palabra vos vas a ver y vas a evidenciar y vas a contemplar, como hizo Isaías, la persona del Señor. Y esa contemplación del Señor siempre, siempre, siempre va a generar cambios en vos y en mí. Cuando vos y yo nos acercamos a abrir la palabra esperando contemplar al Señor, no vamos a salir igual. En Santiago nos dice que la palabra es como un espejo, ¿no? Nos muestra todo lo que está mal en nosotros. Y eso es lo que sucedió, vamos a ver, paso seguido con Isaías. Pero para parar aquí y hacer una pregunta, una reflexión, ¿estamos exponiéndonos a estos medios de gracia como la palabra para contemplar a este Dios con quien decimos estar comprometidos? Si no conocemos a Dios, es imposible que estemos comprometidos con Él. ¿Sabés lo que Dios quiere para tu vida? ¿Sabés lo que Dios quiere respecto a esta decisión que tengas que tomar? En cuanto al estudio, en cuanto a dónde invertir tu dinero, en cuanto a cómo formar una familia, en cuanto a cómo criar los hijos, en cuanto a cómo llevar adelante tu matrimonio. ¿Sabemos? Esa contemplación de lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida va a estar dada por la exposición a la palabra. Y mientras que la palabra esté guardada, esté archivada, hasta el próximo domingo que tengamos otra reunión, otro Zoom, lo que sea, es imposible contemplar qué es lo que Dios tiene para nosotros. Olvidémonos de cualquier compromiso si no comenzamos con contemplar quién es este Dios, con quien vos y yo deberíamos comprometernos. Mirá, esto fue lo primero, Él contempló a este Dios, contempló a nuestro Dios. Y en esa contemplación fue terrible, porque el versículo siguiente dice, le voy a pedir a Eliseo, por favor, si podrías desmutearte y leer el versículo 5. Isaías capítulo 6, versículo 5. Sí, es la versión Biblia de las Américas. Entonces dije, ay de mí porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito, porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Muy bien, muchas gracias, Eliseo. Mirá, vino bien sumar otra versión para ver lo que queremos enfatizar acá. Lo segundo, luego de la contemplación, lo que generó esa contemplación en parte de Isaías fue la confesión. Él primero contempló las demandas de Dios, y esa contemplación de las demandas de Dios le hicieron ver lo mal que él estaba, y lo llevaron a una confesión inmediata de lo que estaba mal en él. Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. A ver, esta contemplación de, como te decía, de lo majestuoso de la santidad de Dios, no pudo menos que dejarlo a Isaías como muerto, porque él sabía que no era un hombre perfecto. Porque él sabía que sus labios, es lo que él confesó acá, estaban inmundos. En la versión que nos leía Eliseo creo que decía, soy deshecho, ¿no? Es como que estoy acabado por la presencia de la santidad de Dios. Y esto es algo que vos lo vas a encontrar a lo largo especialmente del Antiguo Testamento, cuando hay revelaciones del ángel de Jehová, las personas que lo ven creen que van a morir. Gedeón sucedió así, Manoa, el papá de Sansón, sucedió lo mismo. Y después, en el Nuevo Testamento, ¿te acordás en el Apocalipsis, al final, cuando Juan dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, hablando de lo que genera la presencia del Señor.
¿Y qué es lo que genera la presencia del Señor? Es esto, mira, es acercarnos a una luz que muestra todo lo que está mal en nuestra vida. Y por eso la respuesta espiritual ante esto es la confesión. Es lo que hizo Isaías, ¿ves? Él dijo, estoy ante un Dios 3 veces santo y yo soy inmundo. Yo soy como, esta palabra es los animales que no se podían comer o que no se podían utilizar para ciertos sacrificios, que eran inmundos, ¿te acordás? Eran ceremonialmente inútiles, no estaban calificados para estar delante de Dios. Así se sentía Isaías. Dice, yo no tengo posibilidad de zafar de esta porque soy una persona inmunda que está frente a la santidad de Dios. Esa santidad que demanda un juicio tremendo que caiga sobre mi pecado, sobre mis labios inmundos. En el capítulo anterior, él había dado profecías de juicio sobre todo Israel. Y es un pasaje también conocido, ¿te acordás lo que dice? Ay de aquellos que, ay de los que a lo malo dicen bueno, ¿te acordás? Y de lo bueno malo. Eso está en el capítulo anterior. Y vas a encontrar 5 veces que dice Isaías, ay de aquellos que hacen tal o cual cosa. De los que juntan casa a casa, hablando de la avaricia de la gente, hay de los que son valientes para pecar, para mezclar bebidas, pero no quieren saber nada con Dios. Pero ahora que él está frente a Dios, dice, ay de mí, ay de mí. Ya no puede culpar a nadie, ya no puede quejarse ni poner la excusa de nadie que es peor que él delante de Dios, sino que la santidad de Dios nos muestra nuestro pecado como Dios lo ve. Y ante esa situación ya no hay más nadie en el medio, no tenemos ningún escudo humano para poner. Nosotros somos los que estamos mal. Y es la respuesta, como te decía recién, la respuesta espiritual inmediata es confesión. Es decir, Dios, la exposición de tu palabra me alumbró, me mostró todas las fallas que tengo en mí, en mi carácter, en mi persona, todos los pecados que tengo arraigados en mi corazón, todos los deseos que son totalmente contrarios a tu voluntad. Y en vez de endurecerse, en vez de traer a otras personas para justificarse, en vez de pensar, no, pero bueno, yo finalmente soy el profeta de este pueblo, no soy tan malo, él dijo, mis labios son inmundos. Nosotros diríamos por Isaías, vos sos el mejorcito de todo este pueblo que vos acabas de condenar. Y justamente tus labios son lo que el Señor usa para darle el mensaje, para ser un profeta. Y él dice, no, mis labios están inmundos. Y los labios del pueblo donde yo habito están inmundos también. Yo voy a ser deshecho, yo voy a ser consumido por la santidad de Dios. Y es por eso que él clama en confesión. Ahora, como te decía, la palabra es esta luz, ¿no? de una casa que a veces cambia la lamparita y ves que de repente había mugre o suciedad o cosas que nunca había visto. O que la rajadura de la pintura se empezó a ver porque hay más luz, y a mayor luz, mayor juicio, mayor exposición, mayor notoriedad de todo lo que está mal. Ahora te pregunto, ¿qué pasa cuando alguien se acerca quizá con ese foco ahí a tu vida, pero una persona que no viene para dañarte, sino una persona que vos sabés que te ama? Y es como ese foco que viene y te trae la palabra y te dice, che, mirá, déjame apuntar con esta luz de la palabra en esta área de tu vida. Y te muestra, esta actitud no está bien. Este hábito que traes arraigado hace años no está bien. Esta forma en que le respondiste a tu papá, a tu mamá, a tu esposa, a tu hijo, es hiriente, estás generándole rencor, no le estás permitiendo ver al Señor. Esta raíz de amargura que estás manteniendo en tu corazón con un hermano, con una autoridad de la iglesia, estás amargando a los demás. ¿Y cuál es tu respuesta y cuál es mi respuesta ante esto? Tenemos esta respuesta espiritual como fue la de Isaías, al decir, la santidad de Dios me va a consumir, realmente estoy mal. O es, bueno, pero él no sabe lo que me hizo. Bueno, pero ¿sabes qué? Yo hice eso, sí, está bien, pero yo soy así, porque aquella persona, vos no sabés lo que me hirió, no sabés lo que me dijo, no sabés las cosas que hizo. ¿Sabés? Delante de Dios no hay otras personas, estás vos y yo. La otra persona va a estar delante de Dios y tendrá que dar cuenta por él. Pero hay un punto en el que si nos resistimos a lo que la luz de la palabra nos muestra, si nos resistimos a lo que la luz de la palabra con claridad muestra que está mal, hay un punto en el que el Señor va a insistir, 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 y va a haber un punto de quiebre en el que el Señor te va a abandonar. Te va a abandonar a tu propia voluntad, te va a abandonar a tu propio pecado. Y lo vas a leer en Romanos 1, es decir, ellos escucharon, conocieron a Dios, pero no quisieron tenerlo en cuenta. Ellos sabían lo que Dios quería, pero no quisieron obedecerle.
Entonces Dios dice, bueno, esto es lo que tanto querés, este es el modelo de vida que querés, este es el manejo de dinero que vos querés, este es el hábito que tanto te apasiona, esto es en lo que estás cayendo día a día y es el pecado que estás ocultando y abrazando. Ok, seguí en tu historia de vida. Seguí en tu estilo de vida. Y Dios te va a permitir tener lo que vos y yo queremos. Y sabés que eso es una tragedia. Y viene, ¿sabés por qué? Por revelarnos ante la luz que el Señor quiere traer a nuestra vida. ¿Te acordás la historia del Éxodo? Cuando dice que una y otra vez Faraón endureció su corazón. Y Moisés era claro a través de los mensajes de Dios y él endureció su corazón y cada vez el daño fue mayor. Cada vez el daño fue peor. Mira, hay un versículo que no lo vamos a buscar por una cuestión de tiempo, pero anotalo y remarcalo si no lo tenés marcado. Y es súper conocido, Proverbios 28:13. Dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y es un versículo que te arrincona, no te deja escapatoria. Es decir, el Espíritu con su obra te trae a la mente con una claridad total qué es lo que hoy tenés que confesar. A Dios primeramente y después a tu esposa, a tu esposo, a tu novio, tu novia, a tu hija, a la persona con la que hayas también, a la que hayas ofendido. Que quizás ni lo sabe, quizás hubo un acto por detrás que esta persona no lo sabe, y hoy el Espíritu no te deja escapatoria. Y te dice, el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia, pero el que sigue escondiendo su pecado no prosperará. Ahora, ¿cómo vamos a avanzar ante eso? ¿Sabes qué? Estamos, como te decía, es un versículo que te arrincona, y creo que ninguno de nosotros puede decir, bueno, yo hoy no necesito de la misericordia de Dios. Yo hoy no necesito que Dios prospere mi camino. Si llegamos a ese punto, estamos entregados. Pero mientras que hay espíritu y el Espíritu está obrando en tu vida, hoy es el día para hacer esta confesión, para que el Señor empiece a restaurar, empiece a limpiar, empiece a quitar las cosas que hay que quitar, empiece a, por medio de la palabra, generar este poder para vencer, si es que son hábitos que están arraigados, o para traer limpieza por medio de la confesión, como fue lo que pasó acá. Ahora acuérdate, el que encubre no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta, Dios está listo para mostrar misericordia. Así que dijimos, vamos a ir viendo estos pasos. Primero, contemplación. ¿Sí? Él vio este gran Dios y la majestad de su santidad. En segundo lugar, esta revelación tan impactante lo llevó a la confesión. Él dijo, esto me está mostrando todo lo que está mal en mí, y mi actitud espiritual debería ser responder en confesión. Y vamos a continuar. Mirá lo que dice en el próximo versículo, versículos 6 y 7. Dice así el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y dice el versículo 7, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Lo tercero, y ya para ir cerrando, es la santificación. En primer lugar dijimos, contemplación, ver lo que Dios quiere. En segundo lugar, ese ver lo que Dios quiere, comparándolo con lo que yo soy en realidad, me lleva a la confesión, decirle, Dios, está todo mal en mi vida, esto está mal. Y en tercer lugar, el tercer paso en orden es la santificación, es lo que Dios quiere hacer en respuesta a una confesión sincera. Mirá, acordate, Isaías está diciendo, acá de esta no zafo, no paso de esta, decía en el versículo 5, ay de mí porque soy muerto. Ahora imagínate vos, ponete en el lugar de Isaías diciendo, soy muerto, no tengo forma de zafar de esta, y de repente ves que se acerca uno de estos serafines, que de camino hacia vos pasa por el altar, toma una piedra, un carbón, bien encendido fuego, así bien blanco, rojo, resplandeciente, y se acerca a vos. ¿Qué pensaría Isaías? ¿No? Dice acá, chao. Como decimos a veces, Señor, si lo hice mal, te pido perdón de vuelta, porque no hay forma de zafar de esto. Pero ¿sabés qué fue lo que pasó? Dice el versículo 6 que este serafín que voló tomando este carbón encendido desde el altar, tocó con él, dice, sobre mi boca. ¿Te acordás lo que él había confesado que estaba mal, que estaba impuro? Sus labios. Y este serafín que obedece a la voluntad de Dios se acerca para ejercer una
acción de purificación sobre Isaías. Y tocando sobre lo que él había confesado de ser inmundo, este ángel le dice, es ahora quitada tu culpa y limpio tu pecado. Santificación. Mira, esto de que esta palabra de que es quitada quiere decir que esa culpa fue apartada, fue disipada o removida. Es decir, tu culpa ya no está más, Isaías. Y tu pecado fue limpio. Quiere decir purgado, quiere decir expiado. Recién cuando leíamos el tema en la cena, ¿no? Que Seba nos explicaba este ritual que ellos mantenían en cuanto al Cordero Pascual. Tiempo después, en Levítico, cuando se nos habla del día de la expiación, también había un cordero, había un becerro que se ponía como un sacrificio, primero por la familia del sacerdote, por él y por su familia, y luego por la congregación. Y encontrás esta palabra, la expiación. Una persona, mejor dicho, un cordero debería ser la expiación por nuestro pecado. Era el sacrificio que permitía a Dios ser justo, castigar el pecado y al mismo tiempo poder ofrecer perdón al pecador. Y esto que se hacía año a año, ¿sí? Estos rituales que se ofrecían todos los años, eran para justamente llevar el foco de la visión hacia el momento en que el Cordero de Dios se iba a aparecer. Año a año el sacerdote tenía que ir, ofrecer todos estos rituales por él, por su familia, por el pueblo, en virtud y en vistas del sacrificio único y perfecto que iba a venir en la persona de Jesucristo. Ahora, ¿por qué te estoy diciendo esto? Mirá, decíamos ahí que ese carbón encendido había salido de algún lado. ¿Por qué estaba así encendido ese carbón? ¿De dónde había salido? Fíjense qué dice. El versículo 6 dice que había salido del altar. ¿Sabés de qué me habla eso? Que hubo un sacrificio. Por eso Dios le pudo decir, ahora es expiado tu pecado. Dios no puede perdonar el pecado así libremente, diciendo, bueno, está bien, sos un pecador, pero bueno, listo, pasá que te pongo un 4 y aprobaste y podés seguir. No, no, no. Este peso de la santidad de Dios es el que le impide justamente a Él hacer la vista gorda con nuestras falencias, con nuestros pecados. Pero al mismo tiempo, su amor y su misericordia mueve el corazón de Dios para establecer un plan, este pacto. Y por eso recordaba lo que decía Seba. El antiguo pacto, el nuevo pacto, pero en Hebreos dice en la sangre del pacto eterno. El pacto eterno es justamente este, que ya estaba establecido desde antes de la fundación del mundo, que un día el Cordero de Dios iba a venir para ofrecerse en sacrificio, para ya no tener que repetir ninguno más. Dice en Hebreos que una vez y para siempre hizo perfectos para siempre a los santificados. Que ya que estos sacrificios que se repiten año a año, solamente servían para hacer memoria de los pecados, pero los cubrían en virtud del sacrificio que iba a venir después, el de Cristo. Y por medio del sacrificio de Cristo, este Cordero que estuvo dispuesto a obedecer la voluntad del Padre, para que el Señor mismo lo quebrantara, hoy pudiésemos nosotros recibir, por medio de la confesión y de la obra del Señor, esta limpieza que vos y yo necesitamos. Así que confesión y después esta santificación. Primero contemplar a Dios, confesar todo lo que está mal en nuestro corazón, por medio de la luz que tenemos con su palabra. Y acto seguido el Señor promete esta santificación. Quiero decirte esto, el Señor no perdona excusas. Las excusas no hay que perdonar. El Señor perdona pecados. Por eso nos invita a confesar, a decir, Señor, lo que yo hice estuvo mal. Mientras que traigamos excusas al Señor, el Señor no perdona excusas. El Señor perdona pecados. Cristo no murió por excusas. Él murió por pecados. Y al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios, dice el Salmo 51. Pero podemos entender que es total la obra de Dios. Quizás vos decís, bueno, está bien, legalmente Dios me perdonó, pero sigo con remordimiento, sigo con culpa. Acá se está diciendo, la culpa fue quitada, fue disipada. En Hebreos también vas a ver en el capítulo 9, 14, que dice que la obra de Cristo limpia las conciencias de obras muertas. Quizás decís, bueno, sí soy salvo, sé que voy al cielo, pero estás detenido en tu recorrido con el Señor, en tu compromiso con el Señor, atado a culpas de pecados que el Señor ya perdonó. Y el enemigo te tiene ahí, atornillado a una silla, ¿no? Encadenado,
porque vos todavía no te podés perdonar a vos mismo lo que Cristo ya perdonó. ¿Saben? El Señor decide cuando perdona tirar tus pecados y el mío al fondo del mar para no recordarlos más. Y quizás hoy el Señor te está diciendo, recordá que la obra de Cristo es total. No solo para limpiar tu pecado delante de Dios, para que Dios te vea como Cristo limpio, sino para limpiar tu conciencia de obras muertas, que es lo que es la artillería que el enemigo utiliza para dejarte detenido en la obra de Dios. Para decirte, vos querés ir a hacer esta obra de Dios, vos querés ir a predicar, vos querés dar un discipulado, vos querés salir a evangelizar. No te acordás lo que hiciste, no te acordás en lo que caíste, ¿no? Y no te estoy hablando de hace 20 años, no te acordás lo que hiciste la semana pasada. Y ese es el susurro del enemigo que te quiere detener, que te quiere mantener esclavizado, que quiere mantener callada tu boca y hundido en la culpa, para que seas inútil a la obra de Dios. Sí, está bien, vas a ser salvo, Él no va a poder quitar tu salvación, pero te puede mantener inútil para la obra de Dios. Porque vos y yo damos oído a esto. ¿Sabes qué? Acariciando este pensamiento de culpa y pensando que tenemos que todavía expiar nuestras penas, ¿no? Diciendo, no, bueno, no puedo hacer esto porque mirá, lo que yo hice, escuchame, el Señor te llama a evangelizar y a discipular, no necesitas expiar tu culpa para hacer eso. El Señor ya lo ha hecho, y si hay una confesión y el Señor trató con ese pecado, ya está. O tenemos que estar ahora cumpliendo con distintos requisitos demasiado, y no quiero que se ofenda a nadie, pero demasiado católicos. Pareciera que el Señor nos salvó, pero en la confesión y en la limpieza diaria tenemos que mantener, no, ahora no lo puedo volver a hacer, por 2 años no puedo predicar porque hice una mentira, entonces, no. A ver, la obra del Señor trata con el peso del pecado, con el dolor del pecado, pero con la conciencia, limpiándote de obras muertas, para que pueda ser útil. En 2 de Timoteo 2 dice que si alguno se limpia de estas cosas, va a poder ser un instrumento útil al Señor. Un instrumento de honra para el Señor. Entonces, mirá, el Señor, como dijimos, tira los pecados al fondo del mar para no traerlos más a la memoria. Corrie ten Boom decía que, aparte de eso, el Señor luego coloca un letrero, ahí clava un letrero que dice, prohibido pescar. Tus pecados están en el fondo del mar. Y hay un letrero que dice, prohibido pescar. En los pecados tuyos y en los pecados de otros, si Dios ya trató con ellos. Si Dios ya trató con ellos de una forma correcta, que es por medio de la confesión y en virtud de la obra de Cristo, hay libertad, hermanos. Hay libertad, y esta es la obra del Señor. Y cuando vemos la obra grande y el peso grande de la santidad de Dios, y vemos el juicio que se nos debería venir sobre nosotros, mucho más valoramos ahora la obra de Dios. Y esta santificación tiene lugar de una forma efectiva. ¿Comprendés ahora la grandeza del sacrificio de Cristo? ¿Comprendés que no tenés por qué estar detenido si Cristo ha tratado con tu pecado? ¿Conocés a personas que han quedado en el camino? Seguro que sí. Y tal vez porque nosotros no nos hemos acercado con un espíritu de restauración, con un espíritu de mostrar misericordia a una persona y mostrarle lo amplio de la obra de Cristo. Y acumulamos jóvenes, ¿no?, en el freezer de la iglesia, diciendo, no, este ya no puede hacer más nada, este ya arruinó su vida, porque en su juventud pecó así, así, así. Y crecen con un sentimiento de odio y de rebeldía ante Dios, ante la iglesia, sin conocer que la obra de Cristo es total, es completa, para vos y para que también vos puedas ser un canal de gracia y de bendición a otros. Y sabes que esto termina, justamente dijimos contemplación, vimos la confesión de Isaías, vimos la santificación del Señor, y lo último es por donde comenzamos, la comisión de Isaías. El Señor dice, bueno, Isaías, está limpio, hay una gran obra que hacer. ¿Quién va a ir por nosotros? Isaías concluye aquí en el versículo 8 diciendo, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Ves lo que te decía? No es que Dios dijo, bueno, ahora que te limpié, espera 2 años, hacé buena letra, no faltes a ningún domingo y después vamos a ver si te vamos a mandar a predicar. No, no, no. Isaías, la obra de Dios ya se efectuó. La limpieza ya está. Ahora, ¿quién va a ir a predicar? ¿Quién va a ir a alcanzar? ¿Quién va a ir a cumplir con la comisión de Dios? Isaías dice, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabes por qué? Porque el que mucho se le perdona, mucho ama. El Señor enseñó que al que poco se le perdona, poco ama, ¿no? Como diciendo, el que no tiene mucho que ser perdonado,
porque no reconoce su pecado, porque no se contempló al Señor, porque no confesó, entonces ese no va a amar. Pero el que por medio de la contemplación de Dios entiende la gravedad de su pecado y la grandeza de la santificación del Señor, entiende que a él se le perdonó mucho y mucho va a amar. Y es ese amor de Cristo el que lo constriñe, el que lo empuja a servir, a esta gran comisión, a renovar este compromiso con el Señor, como lo hizo Isaías. Y hoy, miles de años después, estamos hablando de él. No de él por sí mismo, sino por la obra que Dios ha hecho en su vida. ¿Sabes? El testimonio de Isaías es tremendo y él termina su obra y según nos enseña la historia, él muere aserrado. Imagínate que bajo el periodo del reinado de Manasés, que fue un rey totalmente impío, salvo hacia el final de su historia, él muere aserrado, con una sierra con la que cortaban árboles, lo cortan en dos a Isaías. Ahora, fíjate su compromiso, ¿no? Y el Señor no lo llamó ahora a decir, bueno, Isaías, vas a obedecerme, entonces vas a tener la tienda más linda de toda Judá, vas a ser reconocido, las personas se van a convertir cuando vos hables. No, él le dijo, vas a ir a predicar y las personas no se van a convertir. Vas a hablarle de mí y su corazón se va a endurecer. O sea, humanamente lo llamó, era un llamado al fracaso, si querés verlo así. Pero aún así, el compromiso de Isaías con el Señor no se diluyó hasta el último día. Y hoy, como te decía, estamos hablando de la obra que a través de una persona el Señor pudo hacer. Que sigue afectándonos a nosotros hoy, miles de años después. ¿Por qué? Porque una persona estuvo dispuesta a contemplar a Dios cada día, a confesar lo que está mal, a mantener cuentas cortas con Dios, a ver el valor de la santificación en virtud de lo que Cristo ha hecho. Y eso lo llevó a la gran comisión que el Señor tenía para él. Ahora, ¿saben? Es tiempo de nosotros hoy decidir. Quizás hoy es una cuestión de entender que hay pecados que ya no pueden estar más en nuestra vida, entender que hay cosas de nuestro carácter que, por más que estén en nuestro carácter, hay que cambiarlas. Que la santidad de Dios demanda eso de nosotros. Y que aún si nos sentimos impotentes para hacerlo, como lo somos, la obra de Cristo es total y es completa. Tiene el poder para cambiarnos, tiene el poder para perdonarnos, y tiene el poder para limpiar nuestras conciencias, para comisionarnos a la obra que Él tiene para nosotros. Y no tenés que ser misionero ni pastor para hacer esto, ¿eh? Dios te ha puesto hoy en un trabajo, en una fábrica, en un taller, en una escuela, en una empresa, para que hoy, mañana, cuando vayas a trabajar, cuando vayas al colegio, cuando vayas al estudio, puedas ser de testimonio. No porque sos un gran hombre intachable, sino porque somos hombres muy pecadores, a los que mucho se le ha perdonado. Y en virtud del amor que Cristo nos ha mostrado, podemos ser canales de bendición a otros. Así que querés ser una persona comprometida con el Señor, exponete a la palabra. Confesemos nuestros pecados, abracemos el perdón del Señor y obedezcamos a lo que Él tiene para nosotros. Queremos una iglesia con compromiso con el Señor, siempre se nos habla de que habla del compromiso, no tenemos jóvenes comprometidos, no tenemos hombres comprometidos. Expongamos a la iglesia la palabra de Dios, expongamos las falencias de la iglesia, para que la obra de Cristo supla todas esas falencias y el amor del Señor sea el que nos constriña para movernos a un servicio hacia Él. Así que, ¿qué les parece si terminamos en oración, tomamos un minuto de oración personal para hablar con Dios y después cerramos en una oración todos juntos? Padre, te agradecemos por tu palabra, gracias por la claridad que ella arroja sobre nuestra vida. Gracias, Señor, porque vemos a través de la palabra tu carácter, tu persona, tus demandas. Al mismo tiempo vemos tu amor, tu deseo de salvar, tu misericordia, Señor, tus planes desde el comienzo, proveyendo ya un cordero que iba a ser el que iba a brindarse por todo el mundo, que iba a quitar el pecado del mundo. Gracias porque nos has encontrado con el mensaje del Evangelio y aún pedimos que si hay personas que no te tienen, que no te conocen, hoy puedan entender su condición de pecado, su condición de condenación eterna en el infierno, y que no hay nada que puedan hacer para ser librados de esto, más que
confesar, como veíamos recién, entender que su pecado le condena, pero abrazar la obra de Cristo, quien estuvo dispuesto a venir a vivir una vida perfecta, sin pecado, a llevar en la cruz la carga y la paga por el pecado, que era la muerte, lo que Dios demandaba de nosotros por causa de su gran santidad. Pero también entender y creer que Él resucitó, habiendo pagado ya y expiado este pecado y esta culpa, como lo habíamos visto recién aquí, y es expiada tu culpa y limpio tu pecado. Gracias porque aquellos que hemos creído y recibido este mensaje del Evangelio, estas buenas noticias, podemos confiar y creer y tener la seguridad de que somos tuyos y de que la eternidad con vos está asegurada. Movenos a un compromiso mayor, Señor, movenos a ver que somos insignificantes, que somos competentes, pero que vos sos quien nos da la competencia, vos sos quien nos da el poder, vos sos quien nos santifica y quien nos equipa para mantener cada día un compromiso mayor con vos. Oramos por la iglesia y por sus líderes, oramos por los miembros, oramos por las personas que han quizás quedado detenidas en el camino y que necesitan restauración, que vos puedas obrar, Señor, según la necesidad de cada uno. En el nombre de Jesús, amén.